grato momento. Yo en lo personal estoy feliz. La verdad que estoy muy contenta de poder sostener este espacio, de seguir construyendo colectivamente con este gran equipo que hacen Vale, Joaquín, hoy se sumó María. Veo a Beto, el presidente de FEPRA, está también Jorge Garaventa, miembro de la Junta Ejecutiva, quienes agradecemos enormemente, agradecemos la disponibilidad que tiene la coordinación de políticas de salud integral en esto, porque la verdad que es fantástico, y de toda la gente, de todos quienes nos acompañan en esta tarde, y bueno, es el primer conversatorio de este ciclo que comienza hoy, lo vamos a tratar de sostener mensualmente durante todo el año. Y bueno, tengo el honor, porque verdaderamente lo siento así, de presentar a María Pía Ceballos. María Pía es activista y militante travesti trans afroindígena de MTA, coordinadora de promoción del empleo para las personas travestis, transexuales y transgéneros del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Esto es, la presentación. María Pía es militante de territorio, de andar, es una persona que justamente sabe de qué se trata todo esto. Y tener tu relato en primera persona, la verdad que engalana este ciclo que lo hemos nominado Políticas de la Escucha Despatologizadora, ¿sí? Una escucha que aloja, que deconstruye, que nos ayuda a entender respetuosamente y también a informarnos, ¿no? Es absolutamente necesario hacer un recorrido para conocer de qué estamos hablando. María Pía, un gusto muy grande tenerte entre nosotros y bueno, te escuchamos. ¿Está María Pía? Me parece que se le cayó la conexión. A ver. ¿La conexión? Bueno. A ver. Démosle un par Me de pareció minutos. como que estaba congelada. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Se escucha? Un gusto. Sí. Sí, te escuchamos. Sí, te Buenísimo. escuchamos. Muchísimas gracias, Moni, por esa presentación. La verdad que estoy con una internet muy malo en este momento, pero ahí vamos a conectar entre todos en esta sala para poder, tener una linda conexión, ¿no? Que no falle ahí el internet. Antes que nada, agradecerte por la hermosa presentación, agradecer a cada una de las personas su tiempo para participar, ¿no? Esta hermosa propuesta que me han invitado aquí, y quiero agradecer a la Federación de Psicólogas, de Psicólogues, de Psicólogos de Argentina, que me han permitido poder participar, y también a la Coordinación de Políticas de Salud Inclusiva. En esta sala veo compañeras y compañeros del trabajo, ¿no? Y allí es un enorme gusto poder saludar a todos los compañeros y a cada una de las provincias y localidades que se han sumado, que muchos de estas personas de la sala pertenecen a la federación o están interesadas en esta temática, así que ahí agradecida en ese sentido. Y bueno, vamos a comenzar un poquito, si te parece, Moni, a desarrollar el tema que he propuesto para hoy, si te parece. No sé, Joaquín, si me escuchás. A ver, Te escucho perfecto. ¿Querés que ponga la presentación? Sí,
Vamos a ir con una presentación, contarles que, bueno, un poquito ahí estoy actualmente desarrollando un enorme desafío y una gran responsabilidad que tenemos muchas activistas y militantes travestis y trans que estamos ocupando un espacio, ¿no? Ahí decía una bella frase Luana Bertins, cuando mencionaba de que una travesti ingresa a la universidad le cambia la vida a esa travesti. Y cuando muchas ingresen a la universidad, le va a cambiar la vida a la sociedad. Esta travesti que le habla en esta tarde, en esta noche, fue a la universidad y me cambió la vida. Pero también recibí la expulsión de esa propia universidad, ¿no? Y entonces es allí donde comenzamos a descubrir toda una lucha para derribar esas barreras que tienen que ver con la exclusión, que tiene que ver con la expulsión de nuestras identidades de esas instituciones. Y en ese sentido mencionaba la frase de Loana, porque el día de hoy vamos a hablar del empleo, del trabajo, y qué pasa con la vida de las personas travestis y trans frente al acceso al empleo. Y en ese sentido, decirles de que es muy hermoso poder pensar esa frase de Loana, y que cuando una compañera travesti trans ingresa a un espacio de trabajo, ese espacio de trabajo se transforma. Ese espacio de trabajo y ese ambiente es otro. Entonces, sin lugar a duda, buscamos que muchas compañeras travestis y trans ingresen a los espacios de trabajo para transformar nuestra sociedad. Y es en ese sentido que hay una política pública a partir de septiembre del año pasado, que es el decreto 721. Vamos a ver ese recorrido el día de hoy, que tiene que ver, ¿no? Por un lado, ahí vamos a ir a la primera diapositiva, ¿no? ¿Existe la desigualdad en el mundo del trabajo? Es una primera idea para reflexionar entre todos aquí en esta sala, ¿no? Claro que existe desigualdad en el mundo del trabajo. Y si partimos de esa premisa de la desigualdad que existe hacia mujeres, lesbianas, travestis y trans, ¿qué pasa con la desigualdad particularmente en las personas travestis y trans? Vamos a ver ahí un recorrido que tiene que ver con las trayectorias de vida travestis y trans, pero para poder visualizar un poquito este tema, le voy a pedir a Joaquín ahí que vamos a pasar un pequeño spot, ¿no? Y mientras se prepara el spot, le voy a contar que la directora de este spot se llama Irlanda Tobaccio Eire, y hace muy poco fue el Día de la Visibilidad Trans y ella volvió a compartir este trabajo que fue un trabajo encargado por la Fundación Triángulo, y ella decía que la idea original era de Kerim Avaria, y dice que no hay diálogos, pero que las imágenes hablan por sí solas. Fue una elección que tomé inspirándome de un maestro como Hitchcock para contar una historia de denuncia mezclado con épocas pasadas, presentes y futuras. Es en ese sentido, este spot no es actual, ¿no? Tiene que ver con el año 2011, antes de la Ley de Identidad de Género en Argentina. Se realizó en España, pero la directora venezolana migró a España, y me parece que es muy corto para poder reflexionar qué sucede, no solo frente al acceso, sino para poder adentrarnos cuáles son estas cadenas estructurales de violencia que han visto con la compañera Valeria Paván, con el compañero Joaquín, con Alba Rueda, en anteriores conversatorios. Me parece que ahí está el poder traer la dimensión del empleo y el acceso al trabajo para poder problematizar en la jornada de esta noche. Por favor, si podemos pasar... Perdón, pero no se escucha, no sé si soy yo o...
Sí, yo también estoy, no se escucha, me parece, Joaquín. Si querés lo pongo yo, compañero, no hay problema. Ahí se escucha. Ahí terminó, Pia. Bien, muchas gracias, Joaquín. Bueno, por ahí no sé si lo lograron ver seguido a las imágenes y las distintas escenas que fueron apareciendo. Allí Joaquín puso en el chat nuevamente el video que está publicado en YouTube y para que después podamos volvernos en caso de que no se haya visto bien. Voy a que hablemos un poquito sobre estas escenas, ¿no? Allí aparecen diferentes momentos, ¿no? En este spot donde se visualiza una persona trans ocupando diferentes espacios. El primero dentro de esa medicina y cómo actúa ese varón, qué es lo que sucede allí frente a un rechazo. En una segunda escena, ¿no? Y en una tercera y en una cuarta. Y después, no solo aparece el rechazo en esos diferentes trabajos, sino que también ahí qué sucede, ¿no? ¿Dónde han estado atados los cuerpos travestis y trans históricamente? ¿No? Atado a una situación de prostitución, atado allí también a estas cuestiones de clandestinidad. Traigo este video porque me gusta hacer ese recorrido que tiene que ver todavía con las realidades travestis y trans. Voy a pedir que pasemos la siguiente diapositiva y ahora vamos a entrarnos un poquito sobre esta situación. Las tramas de vida de las personas travestis y trans, ¿no? Están entrecruzadas no solo por discriminación, sino también por violencia, y se presenta allí un patrón estructural de violencia. Hay antecedentes desde hace más de 20 años de las organizaciones sociales travestis y trans en Argentina que han hecho relevamiento, estadísticas, informes, ¿no? Son herramientas propias de las técnicas biopolíticas
instrumento de resistencia para evidenciar la gran mayoría de nosotros cómo viven, en qué condiciones, qué vulneración de derechos se presenta. Ustedes van a poder ver informes desde Loana Berkins desde el año 1999 y de allí en adelante de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de Misiones, de Neuquén, de Córdoba, de Rosario. En el 2012, en La Matanza, por ejemplo, que fue una prueba piloto ahí entre el INADI y las organizaciones sociales donde se llevaron adelante un relevamiento. Es decir, más de 22 años relevando y mostrando desde las organizaciones sociales una situación que tiene que ver justamente con algo que se reitera en otras provincias y que tiene que ver con esta trama de vida de las personas travestis y trans, que tiene que ver justamente ahí con una plegaria que ponemos ahí, ¿no? Una plegaria que describe el tránsito de una ruta encadenada de violencia que deriva en la muerte temprana y evitable. Esto es parte de un artículo que el año pasado se publicó y que me gustaba como traer a raíz de este tema. Esta imagen que ven allí es una imagen de Teje, ¿no? Una revista travesti, que salió en Argentina, la edición número 1, donde justamente hay una entrevista hermosa a Loana Berkins, donde habla desde la categoría política, ¿no? Desde la ciudadanía política, del ser travesti política, de que está exigiendo el acceso a esos derechos. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí ahora vamos a entrar un poquito a esta trayectoria de vida travestis y trans y por qué están atravesada por la estigmatización, la criminalización, la patologización sistemática por gran parte de la sociedad y de las instituciones. Existe un patrón sistemático de desigualdad que afecta particularmente a este colectivo. La cadena de exclusión, discriminación se sufre desde la niñez. Muchas veces las personas que tienen que amarnos, que querernos, que brindarnos un hogar, que abrazarnos, son las mismas personas que nos arrojan a la calle. Hay experiencias que ustedes pueden recorrer, estos informes que menciono, que están escritos en Argentina ya desde hace 20 años, y van a poder ver ahí relatos, testimonios de compañeras que a los 8, 9, 10, 11, 12 años fueron expulsadas a la calle. Y en la calle, ¿a quién encontró? Encontró la espalda de la sociedad. Pero encontró también a otra persona travesti trans que pudo sostener, que pudo acompañar, que pudo abrazar. Esa discriminación que se sufre de la niñez incide directamente en su capacidad para gozar plenamente de los derechos humanos. La exclusión del sistema educativo se vincula con las dificultades para concluir los estudios primarios, secundarios y universitarios. No solamente quedó una niña o un adolescente en situación de calle, sino también que hay una expulsión de las otras instituciones. Y aparece allí la educación, pero también va a aparecer el sistema de salud, también va a aparecer qué pasa con las políticas de vivienda, qué pasa con la ciudadanía que tienen las personas heterosis en condición, ¿no? En esa trama, qué pasa con las personas travestis y trans. Es importante transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión de la población. La expectativa de vida de 35, 36, 38, 40 años son los números que podemos encontrar en algunos informes. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Algunos datos en relación al acceso a las políticas públicas para la población travesti trans. Estos datos son cruces a partir de la gesta del nombre propio del 2005, pero recuperado también en el informe La Revolución de las Mariposas a 10 años de la gesta del nombre propio del año 2017, un informe del Ministerio Público de la Defensa de Cava en conjunto con organizaciones como la Mocha Celi, entre otras organizaciones travestis y trans. Esta investigación indagó números similares y nosotras tendríamos que hacer
un cuadro comparativo con los informes en la Argentina, y ahí vamos a poder ver justamente qué pasa ahí con el grado de la población trans acerca de las políticas públicas, ¿no? Y acá la mayoría de las mujeres trans travesti encuestadas, el 63% desconocía la ley de identidad de género, desconocía que tiene derecho a acceder a políticas públicas, como por ejemplo a una salud integral. Mientras que los varones trans o los hombres trans, las masculinidades trans, cuentan con un mayor conocimiento al respecto, ¿no? Ahí vamos a ver ese número. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, diapositiva. ¿Qué obstáculos encontramos dentro de los ámbitos laborales, ¿no? Hay consecuencias de estas desigualdades, que tiene que ver con el sistema administrativo y valorativo en la función de un paradigma sí heteronormativo. ¿Cómo son las estructuras de nuestras sociedades? Las estructuras de esas instituciones. ¿Cómo está organizado ese espacio? Y allí encontramos, por ejemplo, hubo un año en el Hospital San Bernardo, en la provincia de Salta, donde toda la administración del historial clínico no solamente estaba dividido en términos binarios el sistema, los expedientes, las historias clínicas, sino que tenía también un color asignado. Lo rosa para las mujeres, los celestes para los varones. Fíjense ustedes cómo está estructurado, ¿no? Hay una negación también del acceso al empleo, mayoritariamente para personas travestis y trans, porque hay una trama, una situación. ¿Qué pasa cuando nos presentamos a las entrevistas? Entonces ahí debemos retomar cuál es la mirada de ese prejuicio social que existe, ¿no? Pensemos en ese varón que aparecía en el audiovisual y ese rechazo, pero que después había una doble moral, una hipocresía también presente allí. Bueno, esa negación del acceso al empleo, encontramos allí, ¿no?, hallazgos que tienen que ver justamente con barreras específicas para las identidades travestis y trans. La negación de prestaciones en la seguridad social para parejas del mismo sexo, exclusión de rechazo de burlas, chistes homofóbicas o transfóbicas, o homolegotransfóbicas, o podemos decir odiantes, ¿no? Discursos así que aparecen, ocultamiento de la orientación sexual de aquellas personas que ya están, por ejemplo, dentro de un sistema como el sistema de salud, ¿no? Hay compañeras trans que son enfermeras, pero que hicieron su proceso de cambio dentro del proceso de construcción identitaria ya trabajando, y ahí se presentaron también tensiones propias con algunos efectores de salud. No sé cómo es en algunos o en todos los hospitales de algunas provincias, pero en el NOA hay comités de bioética que le integran los propios párrocos de las iglesias. Y allí hay una mirada y hay un discurso de lo que tiene que ser el derecho a la salud. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Ahí me pregunta, ¿por qué los hombres trans tienen más conocimiento sobre los derechos que las mujeres trans? Bueno, particularmente habría que, le invito a que podamos hacer el cruce con las lecturas de los distintos informes. Ahí lo que aparece, si nosotras vemos algunos indicadores, es que los varones trans realizan su proceso identitario y de expresión a la sociedad, ¿no? No desde temprana edad. Nosotras tenemos ahí respuestas de compañeras travestis y trans que no han terminado la escuela primaria, que no han terminado la escuela secundaria. La Mocha Celi no sabía leer y escribir. Poder conocer la historia y las tramas de algunas compañeras travestis y trans es poder también ver parte de esa radiografía que tiene un sentido en común, ¿no? Que tiene un sentido travesti trans a partir de estos saberes. ¿Qué pasa con las políticas públicas, oportunidades laborales? El acceso al empleo, el cupo e inclusión laboral, ¿no?, es un reclamo histórico de la población travesti trans, pero también de
todos los movimientos LGBT. En este caso, el año pasado, 2020, se dio una política significativa y de vanguardia en la región latinoamericana. Esta política resulta central y es el resultado de una decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, para promover el ingreso de las personas travestis y trans en el Estado. Y es necesario mencionar que la Cámara de Diputados de la Nación está pendiente del tratamiento de una ley nacional de cupo e inclusión laboral travesti y trans, que esperamos que se trate a la brevedad. Es decir, el desafío del año pasado, desde septiembre, que salió el decreto, después ya vamos a adentrarnos un poquito más a conocer allí, vamos a ver que aparece ahí una importancia ejemplar para los otros sectores de parte del Poder Ejecutivo Nacional. Porque no alcanza solamente con pensar una política para los sectores públicos nacionales. Debe ser ejemplar para la justicia, para las jurisdicciones municipales, para las jurisdicciones en cada una de nuestras provincias, poder pensar que el cupo laboral trans o hablar de cuota, ¿no?, afirmativo o de cupo afirmativo debe ser específicamente una política que transforme nuestra sociedad a esas desigualdades estructurales que están presentes. Bueno, me gustó mucho poner esta foto, ustedes seguramente la habrán visto, fue cuando se entregó el documento número 9000 en la Casa Rosada, y tenemos a quienes han sido protagonistas, ¿no? El Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad marca un nuevo rumbo en las políticas públicas en Argentina. Y es la lucha justamente organizada de los movimientos feministas, de los movimientos LGBT, que también es necesario siempre poner ese valor, ¿no? Si podemos pasar la diapositiva, por favor. Las personas travestis, transexuales y qué contempla y de qué se trata. Este decreto 721 tiene consonancia con la ley 26743, con la ley de identidad de género que se aprobó hace 9 años, bueno, ahora va a cumplir 9 años dentro de próximo, ¿no?, el mes que viene, en mayo. Este decreto reserva los puestos de trabajo no inferior al 1% para las personas travestis, transexuales y transgénero en cualquiera de sus modalidades de contratación, haya o no efectuado la rectificación registral de sexo, el cambio de nombre de pila e imagen que se refiere en el artículo 3 de la ley 26743. Fíjense allí, el decreto tiene 3 resoluciones, ¿no? Esas resoluciones permiten avanzar en el mecanismo de la aplicación justamente de esta política pública. Avancemos, por favor, Joaquín, muchas gracias. Este decreto, ¿no?, para poder pensar en esa implementación, se crea en ese artículo, en alguno de los artículos del decreto 721, una unidad de coordinación interministerial conocida como la UCI, ¿no? Tiene allí competencia el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, integrada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de Jefatura de Gabinete de Nación, el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el Ministerio de Educación de la Nación, y allí son invitados también sindicatos, gremios y organizaciones de la sociedad civil como Travesti Trans. Es importante destacar que los puestos de trabajo pueden ser alcanzados prescindiendo de la rectificación registral, como decíamos hace rato. Esta medida contempla a su vez mecanismos para garantizar que las personas aspirantes a los puestos de trabajo puedan completar sus estudios. No podemos pensar en el acceso al empleo cuando el propio mercado está pidiendo allí, por ejemplo, algunas capacidades. Y entonces nosotros decimos, bueno, no entramos las personas travestis y trans con ese parámetro que tiene hoy el mercado, que tiene hoy el sistema. Necesitamos oportunidades laborales, pero también de terminalidad educativa. Es por eso que se piensa esa integralidad en este sentido. Por favor, avancemos. Ahí está. ¿Qué garantiza con el cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero la APN? La terminalidad educativa, como mencionábamos hace rato, poder
conectar con aquellos programas y aquellos dispositivos en la educación, pero para pensar ahí una política que permita la terminalidad educativa, la formación y capacitación de las personas travestis y trans. También es muy importante porque ahí el Ministerio viene articulando para trabajar en lo que va a ser la capacitación y formación a las áreas de recursos humanos. Esto es fundamental y me gustaría después desarrollar un poquito más, que tiene que ver justamente con las áreas sustanciales que van a tener ahí una responsabilidad frente a este proceso de aplicación, en donde la construcción de los legajos, la situación de esa trama puede llevar a tener ahí una articulación directa y de conexión para este proceso de la política pública. Podemos pasar, por favor, a la siguiente placa. Acceso y permanencia. No alcanza solamente con pensar en el acceso, necesitamos trabajar en la permanencia. ¿Por qué? Porque existen prácticas de desigualdad y discriminación adentro de los ámbitos laborales. Porque existen situaciones de desigualdad que necesitamos trabajar con los trabajadores adentro de cada uno de esos ámbitos y poder abordar justamente cuando pensamos ahí en una política de no solamente el acceso, sino también hablar de la permanencia. Y allí se piensa en el cómo y en el para qué. Y en cómo no se puede pensar una política pública aislada. Se necesita esa integralidad y un trabajo en conjunto y en articulación con las áreas de recursos humanos, con las áreas de género y diversidad sexual, con las áreas competentes en cada una de las jurisdicciones, pensar en canales de intercambio, de consulta, talleres de sensibilización, talleres de formación, guía de buenas prácticas, acompañar, fomentar y promover el acceso de permanencias de personas travestis y trans debe ser una tarea de todos los agentes del Estado, de todos los agentes, ¿no? Las áreas de recursos humanos y muchas áreas de organismos estatales están integradas, por ejemplo, por psicólogas, psicólogos y psicólogos, ¿no? Muchas veces, al inicio de la contratación, se producen, por ejemplo, entrevistas, ¿no? Yo puedo ahí, hace rato Mónica decía, bueno, me agradecía por poder poner en la palabra, en primera persona, palabras que tienen que ver con nuestra experiencia. Mi primer trabajo fue después de los 30 años. Mi primer trabajo con aportes jubilatorios, mi primer trabajo que cualquier otra persona sí podría tener. Las dificultades anteriores tenían que ver con la discriminación y violencia. Pero en ese momento de ingresar a trabajar, después de mis 30 años, se me presentó el primer escollo, el primer obstáculo, con la entrevista con un psicólogo, psicóloga que veía las cuestiones laborales. Era un señor el cual me decía que su academia o que su formación o que comprendiera yo que ella era una persona grande, que él estaba acostumbrado a las viejas costumbres. Entonces, desde aquel momento que pasó eso, a hoy podría relatar diferentes momentos de mi trayectoria en espacios laborales en donde no fueron gratas, en donde hay muchas cosas para trabajar, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente placa para después ya hablar un poquito más de por fuera de lo puntual que he preparado para el día de hoy. Argentina, faro en la región de derechos humanos LGBTI+. El compromiso que tenemos desde Argentina, de la mano con la definición política de jerarquizar la agenda de diversidad en construir políticas desde una perspectiva transfeminista que nos permita transformar la forma en la que se ejercen los derechos. Nos encontramos desarrollando políticas que buscan revertir las simetrías históricas que atravesaron la comunidad LGBTIQ+. Y nos basamos en una fuerte articulación con organizaciones sociales, movimientos políticos, que como sostenemos siempre son quienes impulsaron la creación de este ministerio. Me gustó estas palabras de nuestra compañera subsecretaria Alba Rueda, que es una compañera
trans, que es una compañera a la cual constantemente estamos volviendo y aprendiendo, y que hoy está en un desafío importante, ¿no?, dentro de las altas autoridades. Miren si algo no está cambiando allí. Miren desde dónde estamos mirando la política pública, una política que sea transversal, una política pública con perspectiva transfeminista, que permita transformar, ¿no?, todos los espacios. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá está un poco la bibliografía para la que he utilizado, que tiene que ver con, con este informe que se había presentado de Idealit, el Ministerio Público Fiscal, ahí con el libro de la Revolución de las Mariposas. Vamos a pasar a la siguiente placa. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Furia Travesti siempre, Loana Berkins. Bueno, me gustó esta placa de las activistas y siempre poder recordar, ¿no?, aquellas compañeras que ya no están y que nos dejaron un legado muy, muy grande a cada una de las personas que militamos y que activamos desde la diversidad sexual. Vamos a volver a la sala y vamos a charlar 2 temas más y ahí voy a ir concluyendo para que podamos hacer la ronda de diálogo y de intercambio. Bueno, hace rato les mencionaba este proceso, esta trama, ¿no?, que tenía que ver justamente de dónde nosotras partimos. Partimos de una situación que aún sigue estando, la desigualdad sigue estando, la exclusión de las personas travestis y trans se sigue presentando. En estos días una persona en una de las clases me decía, profesora, no sé cómo decirle al profesor virtualmente que respete mi nombre propio. Es decir, las personas travestis y trans se encuentran en contienda permanente para el acceso a los derechos en cada una de las jurisdicciones. Y pasa en la escuela, y pasa en el centro de salud, y pasa allí en cada uno de los espacios donde pensamos que ya no hay, porque como ya hay una ley hace 9 años, ahora está el decreto, no sucede y no hay esta brecha. Y en realidad existe, porque la transformación que nosotras apelamos que debe seguir adelante, debe transformar culturalmente nuestra sociedad. Y transformar culturalmente la sociedad es que nosotras no estemos todo el tiempo en una contienda por el acceso a un derecho que cualquier otra persona tiene acceso y que a nosotras se nos limita por nuestra identidad, por la construcción, por ser traidoras al patriarcado. Ni qué hablar de las hermanas travestis y trans de comunidades originarias, de localidades más pequeñas, de paraje, donde los puestos sanitarios son aún en las planillas, en los instrumentos para registrar, queda todo invisibilizada nuestras identidades allí. Bueno, voy a poder mencionar, y con esto quiero ir cerrando, pero me gustaba ahí como profundizar porque estamos constantemente hablando del acceso al empleo, de poder hablar del decreto, de poder hablar del cupo, de poder pensar allí estrategias de alianza entre actores importantes dentro de la salud pública, dentro de los espacios en los que nos movemos, en los que estamos, poder pensar y reflexionar allí cómo podemos generar otro tipo, ¿no?, de prácticas que estén libres de discriminación, que estén libres de violencia, porque allí, cuando nosotras planteamos esto, existe ahí un nudo importante a tener en cuenta, que tiene que ver justamente con algo que se mencionaba hace rato, que es cómo se rige el mercado. ¿Qué pasa allí con la base del liberalismo en la individualización de nuestras propias vidas?
Y detrás de esa idea, lo que empleo depende, que pareciera que es únicamente del mérito o de la idoneidad. Lo que no se explicita allí son las condiciones de vida en las que se accede a esto, en donde las diferencias sí son notorias y problemáticas. Entonces están quienes comieron mejor, quienes fueron cuidados, quienes fueron amados por su familia y quienes fueron excluidos, abandonados a edades muy tempranas. Entonces las consecuencias de haber sido consideradas una clase de ciudadanos para la nación que la nación desea y promueve, y por otra, aquellos que fueron deshumanizados, descuidados, desciudadanizados por habitar corporalidades que denuncian los componentes biopolíticos de la comunidad política. Esto es una afirmación de uno de los textos donde analizamos el cupo, donde analizan el cupo nuestras compañeras travestis y trans. Ustedes habrán visto en los medios de comunicación la gran lucha por la ley, ¿no? La gran lucha en el Congreso para involucrar, ¿no?, a sectores de justicia, para pensar en esta política pública, a sectores privados, poder pensar allí también las distintas relevancias que fueron teniendo compañeras travestis y trans para la supervivencia dentro de las economías sociales y populares, dentro de las economías comunitarias. Como allí también hay unos saberes que tienen que ver con esa subsistencia, que tienen que ver con ese empoderamiento actual, hoy que venimos fortaleciendo allí desde la coordinación. Bueno, por último, y para cerrar, yo había sido invitada a trabajar, sabía que la mayoría de las personas en esta sala son profesionales de la salud, ¿no? Son psicólogos, psicólogas, pero para cualquier persona, ¿no? Me parece que ahí es importante poder pensar que la construcción de esa transformación que nosotras pensamos no debe ser en soledad. Las travestis hemos abrazado en algún momento a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, hemos abrazado a nuestras compañeras por el aborto del derecho a decidir, hemos abrazado a nuestras compañeras y mujeres de los pueblos originarios, campesinas, rurales, racializadas. Creo que encontramos en una unión colectiva mucha fuerza para pensar en esa transformación que no solamente está, ¿no?, en un espacio, sino que lo que debe buscar es la transformación de todas las estructuras, y eso va a llevar mucho tiempo, pero que estamos seguras y convencidas de que eso ya lo iniciamos hace muchos años en Argentina. Lo iniciamos cuando las cuerpas travestis y trans se pusieron frente a la policía, frente al aparato represor del Estado, a decir: basta de violencia institucional, basta de estos códigos de falta, basta de ser ciudadana de segunda, ciudadana de cuarta, basta, tenemos derecho. Y ese fue un planteo importantísimo, de la mano de muchísimas compañeras como Luana Berti y Diana Zacayán. La historia contemporánea de finales del siglo XX, principio del XXI, se escribe con la T travesti, con la T travesti trans. Acá estamos. Y en ese sentido, traigo a compañeras travestis y trans para que podamos leer, para que podamos acercarnos a esas lecturas también, la formación académica de nuestras profesiones. Si ustedes revisan su bibliografía, no van a encontrar autoras travestis y trans. O por ahí sí, me dicen: no, mira, bueno, celebrar porque es importante, pero que no sea excepcional, que sea transversal allí también en nuestra formación, poder poner, problematizar y estar ahí y pensar las condiciones de vida travestis y trans para darle otro sentido, un sentido de valor a esas ciudadanas, ciudadanos de personas travestis y trans. Con esto cierro. Un texto que traigo es de la compañera Marlene Guayar, Diccionario Travesti de la T a la T, y dice ella: ¿quieren saber qué es ser travesti? ¿Todavía no lo saben? ¿Qué dudas le cabe? Desde los 8 años que estamos lejos de casa, en la calle,
y hemos sobrevivido mínimo hasta los 35. Nos empiezan a perseguir a los 18, mucho más sistemáticamente, de forma explícita, nos matan. Y ustedes siguen sosteniendo que no saben lo que es una travesti. No nos ven cuando somos niñas, nos ven recién cuando somos punibles. Entonces caen todos los conceptos adultocéntricos y morales sobre el derecho a usar el espacio público, sobre el escándalo del cuerpo desnudo en la calle. Pero antes de esto ha habido un enorme proceso de invisibilización. Desde el primer día en que nos descubren, está la institución policial ubicándonos en el apartheid de la zona roja, del calabozo, de la persecución. A las trabas nos atraviesa la diáspora. Estamos dispersas por el mundo hasta que el otro nos hace de espejo. Somos radicalmente migrantes. Y entonces, una vez más, volvemos al comienzo y la pregunta vuelve a ser, ¿qué es una travesti? ¿Pero cómo no lo saben? Si todo el mundo nos cogió en este país. Todas las travestis tenemos un cementerio en la cabeza. Han muerto amigas de mi misma edad y más jóvenes a lo largo de toda mi vida, y todas por causa evitable. A las personas heterosexuales no les pasa eso de tener 1500 muertes en la historia. Una compañera, la que vengo allá, diccionario de la T a la T. Bueno, gracias, y ahora, si les parece, perdón que hice así largo porque habíamos comenzado tarde. Bueno, en principio, agradecerte, aplaudirte, abrazarte, abrazarles y abrazarlas a todas. Bueno, acá van llegando los comentarios de los compañeros, con muchísimo agradecimiento, Pía, la verdad, fantástico, ¿no? Y bueno, nos ponemos a pensar, a reflexionar y abrimos el debate. Lo importante es que escuchemos, ¿no? Que nos vayamos pensando. Yo me quedé con muchas preguntas, pero bueno, registré básicamente dos, ¿no es cierto? Cuando vos hablas del acceso y la permanencia, ¿sí? Y del cómo y el por qué. Y ahí me quedo, ¿no? Me quedo como armando, como construyendo, y como también como actores sociales podemos llegar a nuestros lugares y ser parte de esto, ¿no? Ser parte de esta construcción. Me parece que acá habemos gentes de todo el país, y de algún modo tomar este desafío, ¿no? Tomar este guante. Sí, el cómo, a poder de decisión de esto, y colaboramos para que esa construcción sea del modo que vos proponés. Eso. Muchas gracias. Y yo creo que ahí está, bueno, el enorme desafío. Cada una de las personas en esta sala tal vez en algún momento se encontró con una persona trans, con un varón trans, con una compañera trans, o tiene una familia cercana, o conoce. Porque muchas veces piensan que las travestis estamos apartadas, ¿no? Ahí como, bueno, se excluye de tantos lugares que piensan que estamos en otro lado, y no. Mi madre es heterosexual, mi padre heterosexual, venimos de familias heterosexuales, tenemos hermanas, tenemos tíos, tenemos primas, asistimos al médico cuando se nos permite, y entonces ahí comenzar a reflexionar y pensar en nuestras propias vidas cómo son esas prácticas, ¿no? Estos días que me pasaba de escuchar
a este alumno que me planteaba esta situación en la enseñanza virtual de cómo le decía a su profesor, me llevaba también a pensar lo que aparece, lo que va a aparecer allí con las áreas de recursos humanos dentro de la Administración Pública Nacional, ¿no? Y qué pasa con aquellos psicólogos que tienen una función especial ahí, y algo que generó un cambio de paradigma que tiene que ver con la despatologización de nuestras identidades del campo de la medicina y de la salud mental. Creo que eso siempre hay que recordarlo porque aún se escucha, ¿no? Se escuchan relatos, se ve denuncias, se ven situaciones con las obras sociales, con los efectores de salud, y me parece que ahí debe estar el compromiso de todas las personas de otra sociedad que no excluya, sino de una sociedad inclusiva. En ese sentido creo que ahí hay un desafío hermoso de todas las personas que venimos activando dentro del trabajo, que venimos activando en la militancia, que venimos encontrando cruces, que venimos pensando una política interseccional, ¿no? Venimos pensando ahí. Pero bueno, no quiero tomar la palabra, sino darla. Así que ahí va. Nada, yo, perdón, quería agradecerle a Pía, esta exposición, gracias, estuvo increíble, y me parece que con Moni y con Joaquín, cuando pensábamos cómo seguir estos conversatorios, ¿no? Y nos parecía importante como incluir, digamos, la palabra de las otras dos coordinaciones de la dirección de la que formamos parte, ¿no? Que, bueno, una es la de Pía, y otra tenemos de violencia institucional, ¿no? Y que es la manera en la que estamos mirando y estamos trabajando las cuestiones travestis trans, ¿no? Digamos, desde el lugar de la cultura, si quisiéramos desde el lugar de una mirada filosófica, ¿no? Correrla desde el lugar de la mirada psique en general, como decía Pía, sigue patologizando. Bueno, todas estas variables, digamos, esta variable que hoy presentó Pía es una más, de la que también afecta y actúa en detrimento de la salud de las personas travestis trans, es una variable en que le impide a la persona desarrollarse en un montón de otras áreas de su vida, que le impide a la persona acceder a una vivienda, a un espacio público, al espacio político, etcétera, etcétera. Y en este sentido, por la experiencia que tenemos, digamos, de sobre todo del activismo y de estar en contacto con cientos de compañeros en el cotidiano, nos damos cuenta digamos, la incidencia que también tienen en la salud, la variable del empleo, así que muy agradecida de que Pía haya enriquecido un poco en este conversatorio. No sé, le dejo la palabra a quien quiera decir algo. Yo aprovecho para decirles que las 5 ediciones anteriores del conversatorio que dimos en llamar Políticas de la Escucha Despatologizadora están ya subidos en YouTube, en el canal de YouTube de FEPRA, que generosamente los ha compartido desde allí, así que son 5 conversatorios en total, están enteros casi en su totalidad. Está el primero del año pasado, que fue inaugurado por nuestra subsecretaria de Políticas de Diversidad, Alba Rueda, y del que han participado también otros y otras profesionales, tanto de la salud como también del derecho, todo para pensar, como decía Vale recién, políticas integrales, ¿no? Políticas integrales, que es ese enfoque
que nos provee nada más y nada menos que nuestro paradigma de derechos humanos, y que supone que los derechos se interrelacionan entre sí y que no hay manera de concebir a un ámbito de la vida por fuera del otro, ¿no? Están en permanente relación y no tienen jerarquía tampoco uno sobre el otro, ¿sí? Todos deben ser considerados por igual como derechos fundamentales, así que para poder ahondar un poco más en esas discusiones que quisimos acercar con nuestra comunidad profesional, con nuestra diversa comunidad, pueden encontrarlo ahí en el canal de YouTube. Incluso los últimos dos son, por ejemplo, uno sobre lenguaje no binario, lenguaje inclusivo, y el último sobre ESI, educación sexual integral y diversidad funcional, así que ahí tienen también un montón de lugares de donde poder seguir nutriendo el debate y la política de la escucha despatologizadora. Y como decía la compañera Pía hace un rato, ¿no? Me parece que también lo fundamental es poder reflexionar en el sentido de cuánto de nuestra posición, no sé, de nuestras aceptaciones y rechazos, digamos, podría en algún momento estar funcionando, haciendo obstáculo, ¿no? En nuestras prácticas cotidianas, y cuánto de esto que nos funciona como propio obstáculo finalmente termina siendo la dificultad para que cualquier otro del colectivo LGTB acceda a los derechos, en este caso al derecho a un empleo en blanco y formal, quiero decir, ¿no? Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, yo soy Nicolás, soy de General Pico, también soy un varón trans. Gracias, compañera, por todo este relato tuyo, por toda esta militancia. La verdad que acá en General Pico, Orlando, no, bueno, en la provincia de Pampa se dio ya el tema del cupo laboral trans, en General Pico también, pero bueno, ahora falta, ¿no?, la parte de poder ponerlo en práctica, de poder empezar, ¿no?, con el tema del cupo. Y bueno, yo por ahí soy activista junto con otras compañeras también, estamos tratando de militarlo y de visibilizar la lucha, y al menos acá en Pico, por ahí todavía falta, porque convengamos que para las instituciones no es el mismo, uno espera siempre que sea todo más ágil. Bueno, a mí me pasa, capaz que es un poco también, que estoy un poco ansioso en un montón de cosas que me están pasando. Yo no lo milité desde muy chico porque bueno, desde mi infancia, por la sociedad que vivía y por mi familia, por un montón de cosas, no vivía en un pueblo muy chiquito, como que no luché desde muy chiquito para ser lo que hoy quiero ser y lo que soy un varón, y me siento así, me sentí así desde toda la vida, pero bueno, recién a mis 41 años pude ponerlo en palabras y pude salir y pude visibilizarlo. Pero bueno, a veces siento que las instituciones o que el Estado, como que, sí, como que parece que están saliendo las cosas, pero tenemos una ley de 2012 y todavía estamos a 2021 y todavía sigue como que es como que dicen, bueno, pero se está desconstruyendo, bueno, pero se está saliendo, y a la vez no, o sea, es como que todavía siguen las compañeras en la noche y no hay ese espacio, ¿no? No sé si me doy a explicar, pero pasa, por ejemplo, en el hospital, que acá en Pico por lo menos, que queremos que haya como
una sala inclusiva o no, ¿no? Con distintos, digo, psicólogos, con distintos médicos donde nos atiendan, porque por ahí en la atención, a mí me ha pasado que hasta que no tuve el documento y el carnet del hospital y qué sé yo, como que me decían, y no, entonces no te vamos a llamar como salís en la lista, y no es así, o sea, tenemos una ley que dice otra cosa. Perdón, compañero, pero todavía Sí. no tienen un lugar específico, no hay un lugar para los tratamientos de hormonación. No, sí, eso hay, pero fuimos luchándola de a poco. De hecho, recién ahora tenemos, sé que las chicas trans acá sí tienen el tema de la hormonización, pero por ejemplo los varones tuvimos que pelear para que en otros lugares sí, por ejemplo en Santa Rosa se da porque es una ciudad más grande, pero acá en Pico, por ejemplo, tuvimos que salir a pelear el tema de que nos den las hormonas, ¿no? La testosterona a los varones. Y eso que no somos muchos los que nos atendemos en el hospital, porque la gran mayoría por ahí tienen otra social, que quizá ahí se lo garantizan más, ¿no? Seguro. Sí. Pero bueno, nos pasaban esas cosas. A mí, por ejemplo, me pasó que tardó un montón, bueno, no sé si un montón, pero 2 meses en que me llegara en realidad el documento me salió bastante rápido, eso sí, tengo que decirlo. Pero, por ejemplo, no podía cambiar el carné, no me hacían el carné en el hospital. Bueno, después se resolvió, pero hay cosas que ya tienen que estar un poco más aceitadas y cuesta un montón. Y para lo que a las instituciones les parece rápido, para nosotros falta un montón y tiene que ser más rápido, ¿no? Son muchos años y porque quizás hay algunas personas más empoderadas que otras, y quizás acá, por ejemplo, qué sé yo, se va a atender una chica travesti o trans, ¿no? Y la discriminan o lo que sea, y ya capaz que no va más a atenderse, ¿no? Se siente mal y eso no es lo que no está bueno. Lo que tienen que entender las instituciones, que el apuro está en eso, en que se pueda lograr un poco más rápido las cosas, porque la necesidad es urgente, o sea, y queremos que nuestras compañeras puedan dejar de estar en la noche y puedan tener un trabajo digno como cualquier persona, ¿no? Estamos trabajando para eso, Nico. No, lo sé, pero bueno. Por por ahí... primera vez tenemos una subse, nada, con una subsecretaría específica que está trabajando específicamente en esas políticas, y estamos todos así con, bueno, un poco la iniciativa de este conversatorio tiene que ver con empezar a, ¿no? Como empezar a enviar disparadores, en que No, vayan seguro, más de las... estamos re agradecidos, o sea, me parece genial, están re buenos los conversatorios, yo celebro todos estos conversatorios, todo lo que se pueda dar, obviamente que es celebrado y aplaudido, la verdad que muchísimas gracias, me encanta que puedan invitar a compañeras a hablar y compañeros también, así que está muy bueno, obviamente, pero bueno, yo pienso en... te quiero decir una cosa, que seguro Joaquín va a poner el correo de la coordinación, que cualquier cosa nos podés escribir y nada, y nos juntamos a conversar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Agregar algo ahí, Vale. Nicolás, muchísimas gracias por lo que mencionás, porque tiene que ver justamente con una experiencia allí de lucha y de recorrido de militancia. Creo que esto que vos planteás no es algo aislado. Nosotras escuchamos constantemente de situaciones en donde muchos agentes del Estado hacen esto. Una ley. Mira, hubo un año
que me fui al juzgado federal en Salta, a la defensoría, a acompañar a una compañera para un reclamo a la obra social, ¿no? Y me tuve que llevar todo el escrito hecho, porque la abogada que me atendió en ese momento me dice, no lo conozco, no sé qué es esa ley. Y yo le decía, pero escuchame, ya pasó 5 o 6 años de esta ley. Y ella me decía, vos disculpame, pero yo soy servidora de la Virgen. Perdóname vos, pero acá hay una... Entonces era una discusión que muchas veces todos los activistas y personas que habitamos identidades travestis y trans atravesamos. Entonces, claro que comprendo lo que vos planteás y sé que es un proceso que por ahí debería ir mucho más rápido. Lamentablemente hay que comprenderlo dentro de una cultura y de un contexto político. Venimos de 4 años en donde no solamente hubo un retroceso de esos derechos, sino también el lugar que tenían las organizaciones y el colectivo LGBT era de criminalización. El decreto Bullrich para detener a las gays, lesbianas, travestis y trans volvía a la criminalización. Los retrocesos de eso eran tremendos. Sí. En el actual gobierno nos encontramos con un enorme desafío y atravesando una pandemia compleja. Entonces yo creo que dentro de esa complejidad hay algo que destaco mucho, que siempre dice nuestra compañera Alba, ahí, que tiene que ver justamente con la perspectiva de la diversidad, que permite asumir que las mujeres, que las lesbianas, que gays, travestis, trans, bisexuales, intersex y otras identidades de género, ¿no?, tengan un rol protagónico en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y esa premisa se debe ver plasmada en los cuerpos legislativos, en las políticas públicas. Sin lugar a dudas, es un proceso. Yo creo que ahí poder encontrarnos, poder seguir trabajando, poder seguir organizándonos, poder seguir articulando, ¿no? Articular es sumamente importante y compartir la información. Lamentablemente, si vos te pones a leer las encuestas, en el año 2016, en la provincia de Salta hicimos una encuesta. Yo siempre hablo del norte, ¿no?, o en Catamarca o en Jujuy, porque vengo de estos recorridos de militancia. Y para nosotras era muy difícil en esos momentos poder llevar a que nos acompañen y nos financien poder hacer un ranqueamiento. E inclusive, por ejemplo, todavía no está hecho el censo que incluya a la población travesti trans, que se va a hacer cuando pase esta situación y esto, pero ya está trabajado, por ejemplo, que exista un bloque que aborde la variable identidad, ¿no? Como así también lo incorporó las universidades, el CIO guaraní de las universidades, o el sistema de software Auracano también, y que ahora se está modificando y que incluye la variable identidad. Y estamos a 9 años de esa ley. Entonces yo creo que hay que poner en valor también esa gran lucha de la militancia y de las personas que hoy también asumimos esta responsabilidad y que estamos poniendo en valor las redes. Si no tejemos redes, si no articulamos con los inspectores de salud, con los abogados, nada, necesitamos que estas políticas busquen transformar esas estructuras que llevan siglos y que debe tener una mirada descolonial, que debe tener una mirada transfeminista. Hoy Moni, antes de poder entrar a esta sala de este hermoso conversatorio, me decía el desafío que están llevando adelante hacia dentro de la Federación de Psicólogos, ¿no?, de psicólogos, de psicólogas, para incorporar justamente a psicólogos, para pensar en esa visibilización. Bueno, también lo están haciendo los colegios profesionales, arquitectos, abogadas. Obviamente es complejo, porque hay sectores que no les parece, no solamente bien, sino que son sectores que están ahí, ¿no?, militando,
en contra de la diversidad sexual. Y va a decir, pero ¿cómo una funcionaria travesti me va a decir esto en un conversatorio? Pero claro que sí. Si las amenazas llegan a nuestras compañeras, las violencias llegan a las organizaciones, sabemos lo que pasa con los sectores en la región latinoamericana, estamos conectadas con redes de personas travestis y trans, sabemos cómo estos grupos han crecido, que tienen conexión con grupos no solo de iglesias religiosas, no de uno en particular, sino con sectores de ultraderecha. Y eso también detiene este avance. Pero no lo va a detener en la medida que sigamos trabajando juntos, que sigamos articulando, que sigamos tejiendo redes, que sigamos educando entre todos. Y ese educar entre todos es, si yo pude abrazar a mi vieja que me expulsó de mi casa, ¿cómo no voy a poder abrazar a otras personas que logren transformar esa misión y tener una perspectiva de inclusión, una perspectiva de género, de diversidad sexual? Bueno, muchas gracias. Ahí Sí, gracias. Bueno, Gracias, Nico, por tu testimonio. Gracias a ustedes. bueno, si alguien más querría tomar la palabra, compartir. Gracias, Nico, gracias por tu testimonio. Con Nico nos conocemos y venimos transitando un camino juntos. Sí, no, Moni, agradecido a Bueno, vos y a todos. pensaba, Pía, cuando hablas de las tramas, ¿no? De entramar desde el amor, desde el acompañamiento, desde el respeto. Cuánta tarea por hacer, pero a la vez creo que estamos en camino, ¿no? Y yo celebro enormemente el conocerte en esta ocasión, el compartir. La verdad que te abrazo muy fuerte, como al resto de los compañeros que han estado ahora acá. Hay gente que se ha retirado, están llegando los mensajes por WhatsApp y también te lo quiero decir, de la fantástica y maravillosa exposición. La verdad que no me salen como muchos adjetivos, pero nos vamos así con el alma gorda de tu amor y con el compromiso militante de que, bueno, esto es una verdadera construcción colectiva, tiene que ser así para poder transformar, para poder cambiar, para que el patriarcado cruja y nos aloje a todos y podamos seguir en esta tarea, ¿no? Vuelvo a lo de la escucha despatologizadora y alojadora, y por favor, hagamos que nos interpele lo que escuchamos. Me encantó escucharlos en primera persona, porque verdaderamente, ¿no? Creo que es a partir de ahí, es a partir de escucharles que podemos saber, conocer, informarnos, ser respetuosos y bueno, ir hacia ese mundo un poquito mejor y alojador donde quepamos todos. Y descolonizar, Moni, un poco los saberes también, ¿no? ¿Vale? Digo, descolonizar un poco los saberes, ¿no? Yo no te escucho, Vale. Ah, perdón, bueno. No, yo sí te escucho. A ver. Ah. Sí, creo que se escuchó. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Moni, Valeria, Joaquín, gracias a todos que se quedaron allí. La verdad que para mí ha sido muy enriquecedor compartir esta noche con ustedes. Hace unos años gané un concurso en la provincia de Salta para ser directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. En aquellos años, las primeras que cuestionaron mi lugar en ese espacio eran mujeres, ¿no? Decían, ¿qué hace en un observatorio de mujeres una travesti? ¿Qué hace una trans?
Y una de las primeras tareas que me parecía importante tenía que ver con la capacitación a donde nos encontramos, cuello de botella para el acceso a la salud, que eran los hospitales. Y en esa oportunidad, a diferencia de hoy, que hay más de 60 personas, tenía 8 profesionales de sectores de salud allí, y la mayoría eran compañeras psicólogas o trabajadoras sociales, y creo que allí esa alianza, ¿no? de decir, bueno, a ver, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo charlamos? Sabemos que es complejo, que hay una estructura, una formación y miles de cosas para desandar también ahí, ¿no? Para desconstruir. Y hoy que podamos tener esta cantidad de personas que nos permita eso, problematizar, reflexionar, ver qué pasa con estas prácticas, qué tanto se menciona allí esta situación, poder preguntar hacia adentro de nuestros lugares de trabajo. ¿Cuántas travestis trans están aquí? Che, ¿qué podemos hacer para que ingrese? ¿Por qué no existen oportunidades para ella en este espacio? Creo que eso sería muy bueno, que no sea solamente de nosotras que estamos allí impulsando y dialogando, sino que cada uno en nuestros espacios nos preguntemos dónde están, ¿no? Nada sin nosotras, todo con nosotras, decía las bases del feminismo. Las travestis recuperamos eso porque para nosotras es muy importante cuando se piensan en esos espacios inclusivos, en esas propuestas de articulaciones, que estén presentes allí nuestras voces, que estén presentes nuestras corporalidades, que podamos hacerlo. Hay algo muy hermoso para leer que les compartió ahí Joaquín, que tiene que ver con el marco normativo, pero particularmente el decreto 721 en sus fundamentos. Hay algo hermoso, digo, por el nivel de reconocimiento a las cadenas estructurales de violencia que de manera sistemática se han presentado a la población travesti trans en Argentina. Tenemos que revertir que las travestis y trans nos moramos a temprana edad, se mueran a temprana edad. Y eso es lo que busca la política pública, eso debe perseguir la política pública. Generar oportunidades, generar acceso a derechos. Invito a leer este fundamento del decreto quienes tuve la posibilidad maravillosa de poder compartir con compañeras y compañeros de la subsecretaría lo que fue la construcción de esa política. Agradecida nuevamente a todos quienes han permitido este conversatorio, ¿no? A Moni, a Valeria, a Joaquín, a María, bueno, a todos los compañeros allí que han estado presentes y a todas las personas que han estado ahí escuchando y bancando este conversatorio. Gracias. Gracias a vos, Pía, y bueno, si no hay alguien que quiera agregar algo, tal vez ya podemos ir cerrando. Muchas gracias a todos por participar. En nombre de la Federación, un inmenso agradecimiento. Y seguimos para lo que sigue. Y bueno, María Pía, también se viene un trabajo de construcción colectiva. Así que seguimos sumando actrices en este recorrido. Muchas gracias a todos. Vale, Joaquín, María.